Bien, parece que ya está grabando. Buenos días, jóvenes. Miren, antes de iniciar la clase tengo unos anuncios. Ayer ya no pude contestar aquellos que se comunicaron conmigo porque mi servicio de internet se suspendió porque estaban haciendo reparaciones. Lo tuve hasta hoy a las 3 de la mañana, pero bueno, ya estamos acá. No vamos a continuar con las exposiciones de prácticas hoy. Porque, bueno, le corresponde a teoría, entonces vamos a seguir con teoría. Vamos a continuar con las exposiciones de la parte B de la práctica de siembra más trasplante, que es decir, la parte de trasplante, el próximo lunes, cuando le corresponde su horario de prácticas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bien, pues entonces vamos a continuar con pues lo que estábamos viendo. Nada más permítanme. Tenemos es este. Espérame tantito. Creo que es este. Bueno, jefe, ¿ya lo están viendo por ahí? Sí, profe. Ay, permítame tantito.
Buen día, profe. Jóvenes, ¿me están oyendo? Sí, profe. Por tontamente, por un error mío, yo tenía apagado el micrófono. Y hasta que una jovencita, no sé quién, pues me llamó la atención. Pues es que yo estoy viendo la transparencia, yo no puedo estar viendo las dos cosas al mismo tiempo y no me percaté que tenía apagado el micrófono. Pues debieron haberme avisado, jóvenes, porque pues ya había avanzado, pero pues ni modo, voy a tener que regresar. Eh, de hecho, en relación a las pruebas de semilla, ¿no oyeron nada, jefe? No, profe, desde que tosió, desde ahí no escuchamos nada ya. Ah, bueno, porque según yo volví a encender el micrófono, pero parece que no lo entendí. Bueno, pues entonces, pues a iniciar. Bueno, ese es el problema cuando se tiene gente que no quiere participar mucho, pero bueno, de todos modos le agradezco a la jovencita, aunque muy tímidamente, que de alguna manera me llamó la atención. Está bien, bueno, pues empezamos otra vez. Bien, vamos a empezar con la prueba con este tema dentro de la unidad. Déjenme ver si es unidad. Sí, es la unidad 2, propagación por semilla. Y vamos a ver, antes de pasar a ver las técnicas de propagación por semilla, vamos a ver algunas pruebas que se les pueden hacer las semillas. A las semillas pueden ser sometidas a varias pruebas, jóvenes, que nos van a indicar cuál es el estado de las semillas y sobre todo algo muy importante que nos van a indicar es la viabilidad que tienen esas semillas, la viabilidad de las semillas de un cierto lote, de una cierta cúmulo de semillas que tengamos nosotros, porque es muy común que los productores, los que se van a sembrar las semillas, se pregunten, ¿y estas semillas son buenas? ¿Estas semillas producirán nuevas plantas? No es muy común porque a veces queda fuera de su conciencia el decir que cuántas de estas semillas van a producir nuevas plantas y cuántas de estas semillas no van a producir nuevas plantas. Es decir, cuántas de estas semillas tienen viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? La viabilidad de las semillas es la capacidad de producir plantas, nuevas plantas, mediante el proceso de germinación. Resulta que las semillas pueden perder viabilidad, es decir, pueden perder la capacidad para producir nuevas plantas mediante el proceso de germinación por varios factores. Entre ellos vamos a revisar solamente algunos de manera muy sencillita, porque esto lo van a ver en un curso que se llama Tecnología de Producción de Semillas. Más adelante, si no mal recuerdo, en séptimo año, no recuerdo bien, pero lo van a llevar ahí. Pero vale la pena que revisemos, pues para que ustedes sepan por qué las semillas pueden perder viabilidad, es decir, la capacidad para producir nuevas plantas por medio de la germinación. Bien, primeramente, daños mecánicos. Vamos a revisar primeramente los daños mecánicos. Los daños mecánicos son de muy diversa naturaleza. Pueden ser, le podemos causar a las semillas quebraduras, que sería básicamente lo mismo que fracturas. ¿Fracturas dónde, profe? Bueno, en las cubiertas. En la cubierta no hay tanto problema porque no es una parte fisiológica y anatómicamente activa. Ejerce su función de protección a la semilla de manera pasiva al estar ahí presente, pero sí se le pueden causar daños al eje embrionario, se le puede causar daños a la conexión que existe entre el eje embrionario y los tejidos de reserva, específicamente los cotiledones. Y si no están conectados los tejidos de reserva con el eje embrionario, durante el proceso de germinación, el eje embrionario no va a poder crecer porque está interrumpido el flujo de sustancias que se requieren y que le tienen que llegar desde digamos, desde los cotiledones o desde el endospermo, y entonces el eje embrionario simple y sencillamente no va a crecer, y eso es común que se rompa, bueno, es bastante común, es muy común que se rompa la conexión entre los cotiledones y el eje embrionario. Les estaba comentando, pero pues ustedes no me oían nada,
que había una variedad de soya ya por los años 70 y un profesor nos comentó que hicieron una prueba con esa variedad de soya que era que perdía viabilidad pues muy fácilmente y no sabía muy bien por qué. Entonces, uno de los experimentos que hicieron es dejar caer un bulto de semilla a 1 metro de altura y otro bulto de semilla no lo dejaron caer, o sea, no le causaron ninguna caída. Y, y las semillas del bulto que dejaron caer ya había perdido el 50% de la viabilidad. Con esa caída de 1 metro de altura, que es ridículo, realmente es muy poquito, pero existen semillas que son muy susceptibles a estos daños mecánicos, que pueden ser presiones. Por ejemplo, si ustedes acumulan semilla o muchos bultos de semilla unos arriba de otros y forman una especie de pirámide, pues los bultos, la semilla que está hasta abajo está sometida a una presión muy fuerte que le puede causar deslizamientos entre los cotiledones y por lo tanto ruptura en la unión de los cotiledones con el eje embrionario y entonces puede limitar fuertemente el crecimiento, el desarrollo del eje embrionario, la producción de la nueva plántula, la producción de la nueva plantulita y por lo tanto la capacidad de rendimiento de la nueva planta, de crecimiento y de rendimiento. Entonces es importante que no le causemos nosotros daños a la semilla. Las semillas, como todos los otros propágulos, tienen que ser causados, tienen que ser manejados con mucho cuidado. No, profe, pero es que las semillas aguantan mucho, mire que no le pasa nada. Bueno, tú no ves que le pasa nada, pero existen, llamémosle microdaños, es decir, daños a una estructura microscópica que puede hacer que se dificulte o que se impida completamente la germinación. Repito, algo muy común que suele suceder en las semillas es la ruptura de la conexión del eje embrionario con los tejidos de reserva, en el caso de las dicotiledóneas, con los cotiledones, en el caso de las monocotiledóneas, en el caso de las monocotiledóneas no se da tanto porque de alguna manera los tejidos de reserva envuelven al eje embrionario. Entonces, si se mueve el tejido de reserva, se mueve el eje embrionario. Pero en el caso de las dicotiledóneas, el eje embrionario está posicionado normalmente entre los dos cotiledones y puede haber deslizamiento entre estos dos cotiledones y ruptura, por lo tanto, de la conexión con el eje embrionario. Entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes. A la semilla, repito, hay que tratarla bien, así como a las plantitas, aunque sean ustedes muy machos y muy, ¿cómo se dice? No sé, que sean ustedes muy toscos, así como un profesor de propagación que yo conozco, que es muy tosco y que ya está obsoleto, me parece ser, con las nuevas tendencias, pero bueno, no hablemos de eso. Bien, otros daños que pueden sufrir las semillas son daños microbiológicos, por hongos, por bacterias. Existen algunas semillas que durante la producción de las semillas sufren una deshidratación. Cuando las semillas están maduras, tienen un muy bajo contenido de humedad. De hecho, el hombre ya las maneja, digamos, el ser humano las maneja con muy bajo contenido de humedad. Anda alrededor del 10% ese contenido de humedad. En ese caso, las semillas pues no están sometidas a estos daños de hongos y bacterias, principalmente hongos, principalmente son los que más aparecen por el bajo contenido de humedad, pero existen otras semillas, bueno, las semillas que sufren un bajo contenido de humedad de manera natural, por ejemplo, el maíz, el trigo, el sorgo, la avena, la cebada, y que es normal y que no pierden la viabilidad las semillas cuando bajan alrededor del 10% de humedad, a esas semillas se les llama semillas ortodoxas. Por alguna razón a alguien se le ocurrió ponerle ese nombre rimbombante, medio sangrón, se llaman semillas ortodoxas. Hay otro tipo de semillas que no sufren una deshidratación tan intensa. Por ejemplo, el caso de la semilla del mango, del aguacate, del mamey y de las sanonáceas y de muchas otras especies que si sufren una deshidratación tan intensa se mueren las semillas y ya son incapaces de producir nuevas plántulas. A esas semillas se les llama, se les dio un nombre peor. Se llaman semillas recalcitrantes. Bueno, así se les llama, ni modo. A las que pueden sufrir la deshidratación sin sufrir daño se les llama ortodoxas y a las que
tienen que mantener un alto contenido de humedad porque de lo contrario morirían. Se les llama recalcitrantes. Bien, en las semillas recalcitrantes está peor la cosa porque tienen un alto contenido de humedad, aunque normalmente desarrollan mecanismos de protección contra patógenos, como son normalmente la producción de fenoles. Los fenoles son, recuerden ustedes que los fenoles son el grupo de sustancias químicas más amplio, pues aquí del mundo, al menos de la Tierra, ¿verdad? Y existen muchísimos fenoles de muchísimos tipos para muchas cosas, entre otras para el control de enfermedades, para el control de plagas, y las semillas tienen algunos contenidos de fenoles que las protegen en cierta medida de la aparición de hongos, pero no por mucho tiempo. Entonces, las semillas recalcitrantes tienen que ser sembradas prácticamente de manera inmediata. Bien, eso es en relación a la aparición de hongos por las semillas. Bien, cuando las semillas ortodoxas, es decir, aquellas que se espera que sean almacenadas con bajo contenido de humedad, tienen un contenido de humedad relativamente alto, digamos 13, 15, 20%, ya sería muchísimo, jóvenes, ya sería mucho. Logran vivir hongos, logran desarrollar poblaciones de hongos de muchos tipos, por ejemplo, Penicillium, Mucor, Alternaria, eh, ay, se me olvidan ahorita, y algunos otros específicos de cada especie. Pero Penicillium son muy comunes. Las semillas del maíz, las semillas del trigo, las semillas del sorgo, cuando las ponen ustedes en unas condiciones de alta humedad, no mojadas, no sumergidas en agua, pero sí en un ambiente muy húmedo, tal vez ustedes hayan podido observar que desarrollan una especie de micelio sobre ellas de color verde, de color azul. Ese es Penicillium. Mucor tiene varios colores. Alternaria normalmente es de un color oscuro, negro o café muy oscuro. Entonces se desarrollan cuando se tienen altos contenidos de humedad. Entonces nosotros a las semillas tenemos que conservarlas, tenemos que almacenarlas en condiciones de bajo contenido de humedad que no favorezca la proliferación de hongos. También se llegan a producir bacterias, pero es menos común. Pero sobre todo hongos, jóvenes. También se acostumbra a darles un tratamiento a las semillas con algún fungicida. Se revuelve un polvo. El polvo, normalmente los fungicidas vienen en forma de polvo, aunque algunos vienen en forma de líquido, pero es porque ya está emulsificado el líquido. Pero normalmente vienen en forma de polvo. Por ejemplo, el Cineb, el Mancozeb, el Captán, el Tiuram, el Tiram, el, hay muchos fungicidas que se utilizan para la producción de semillas. Normalmente se utilizan fungicidas de color de rosa. Por alguna razón les gustó darles ese color de rosa, tal vez porque hay muy pocos hongos que crezcan con ese color de rosa, y entonces podemos nosotros distinguir un hongo pues, que no es de color de rosa, del fungicida que sí es de color de rosa, porque a veces los hongos se manifiestan en forma de un polvillo, ¿verdad? Entonces, aunque ya muchos fungicidas se aplican y son de color blanquecino, pero normalmente los que se aplican a las semillas son de un color rosado. Bien. Entonces hay que evitar también, jóvenes, tener condiciones favorables para los hongos y para las bacterias. Hay que darles el contenido de humedad adecuado para almacenar las semillas y no mantener las semillas en almacenamiento durante un tiempo excesivo, pues porque entonces van a proliferar. Repito, las semillas recalcitrantes, aquellas que son de planta, bueno, aquellas semillas que son húmedas, que no pierden, que no baja su contenido de humedad mucho, digo que lo mantienen en un 40-50%, que las recalcitrantes, vaya, tienen que sembrarse casi inmediatamente. Sí soportan cierto almacenamiento, pero por muy pocos días. Es variable. Por ejemplo, en el caso de los cítricos, bajo ciertos esquemas de refrigeración duran unos pocos meses, pero muy poco realmente. ¿Sí? Entonces hay que mantenerlas almacenadas bajo ciertas condiciones de humedad baja relativamente para que no proliferen hongos ni bacterias, y si podemos darles tratamientos a las semillas contra hongos sobre todo, pues estaría mejor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien.
También puede haber daños fisiológicos. ¿A qué me refiero con daños fisiológicos? Bueno, son muy diversos los daños fisiológicos que pueden sufrir las semillas. Entre otros, por ejemplo, cuando se presenta un alto contenido de humedad ambiental, la semilla, por sus características, por su bajo potencial hídrico que tiene, dado por un bajo potencial osmótico y un bajo potencial mátrico, puede tener características de higroscopicidad, sí, así se dice higroscopicidad. Es decir, son higroscópicas, es decir, captan el agua del aire y se lo chupan, lo mantienen, lo conservan y con eso incrementan su contenido hídrico las semillas. Y con un contenido hídrico relativamente alto, digamos del 15, del 20%, que si bien vamos a suponer que están protegidas por un fungicida y no crece un hongo, pero va a iniciar una actividad metabólica, eh, entre otras se va a dar respiración. La respiración, ustedes saben que es un proceso bioquímico que utiliza azúcares, principalmente la glucosa, para la liberación de energía química y para que el tejido lo utilice, el tejido que está respirando lo utilice esa energía química para desarrollar pues las actividades moleculares, atómicas, anatómicas, morfológicas y fisiológicas que tiene que desarrollar. Y mientras mayor disponibilidad haya de esa energía química, pues más intensa va a ser la actividad metabólica. Bien, pero si está almacenada esa semilla, esa energía metabólica se puede agotar, jóvenes, de tal manera que pues ya no va a tener suficientes carbohidratos, o pónganle que no se agote, pero sí se va a gastar una buena porción de esos carbohidratos que están almacenados. Y ya cuando se dé el proceso de germinación, cuando ustedes pongan a germinar esas semillas ya no van a poder sostener el crecimiento, los tejidos de reserva no van a poder sostener el crecimiento del eje embrionario durante el proceso de germinación. Entonces, pues también por eso no es conveniente almacenar las semillas pues con un alto contenido de humedad, ni pues no estoy diciendo el sustrato, porque estarían almacenadas, no están en un sustrato. Normalmente es con una alta humedad del aire, jóvenes, no es conveniente. También se agotan cuando se tiene cierta actividad metabólica intensa la semilla durante el almacenamiento, se agotan los reguladores del crecimiento. Hay los reguladores del crecimiento almacenados, las auxinas, las gibrelinas, las citocininas, que van a favorecer el crecimiento de la nueva plantulita cuando se da el proceso de germinación. Pero esos reguladores del crecimiento se pueden estar utilizando sin que realmente queramos nosotros que las semillitas germinen. Entonces se pueden agotar así de sencillo. Bien, tenemos otro tipo de daños, como son daños físicos. Los daños físicos son causados por el ambiente físico, es decir, básicamente la luz, la temperatura, eh, ¿qué otra cosa? Pues básicamente luz, temperatura, pero la luz difícilmente va a dañar las semillas. Pero la temperatura sí, jóvenes. Cuando ustedes almacenan semillas a temperaturas excesivas, excesivamente altas o excesivamente bajas, le van a causar daños por frío a los componentes de la semilla. Recuerden ustedes que tenemos principalmente el eje embrionario, que es lo que va a producir la nueva plántula, y los tejidos de reserva, que son con mucho los principales protagonistas durante el proceso de germinación. Entonces puede ser que una alta temperatura o una baja temperatura cause alteraciones en los componentes, por ejemplo, en el eje embrionario, puede causarle daños a las enzimas que están almacenadas ahí y que en su momento van a servir para promover la germinación, o le puede causar a muchos otros componentes. No hemos dicho, no hemos hablado de los componentes moleculares de las semillas que participan en la germinación, pero existen muchos, entre otros, ustedes saben que el crecimiento de cualquier planta, incluidas las plántulas, incluido el embrión que está en la semilla, de hecho, el crecimiento de cualquier tejido
depende de la presencia de reguladores del crecimiento. Bien, las altas temperaturas pueden destruir esos reguladores del crecimiento, sobre todo los promotores del crecimiento, que son auxinas, gibberelinas, citocininas, y cuando se quiera dar la germinación, cuando nosotros pongamos a germinar a las semillas, la ausencia de esos reguladores del crecimiento va a causar que no se dé la germinación porque el embrión no va a crecer. Recuerden ustedes que la única reglita que sigue vigente después de la descubrimiento de los reguladores del crecimiento es la siguiente. Sin reguladores del crecimiento no hay crecimiento. Así de sencillito. Y las altas temperaturas pueden causar que se destruyan los reguladores del crecimiento, puede causar que se destruyan las enzimas. Recuerden ustedes que las enzimas son el principal regulador del metabolismo, y si se destruyen las enzimas, pues entonces el metabolismo se viene abajo. Por eso ustedes cuando se someten a condiciones de mucho calor, reciben lo que se llaman golpes de calor. ¿Qué son los golpes de calor? Que están a una temperatura tan alta que muchas de las enzimas que están regulando su metabolismo son destruidas, se desnaturalizan. Y entonces su metabolismo se viene abajo, no pueden desarrollar, no pueden liberar energía a través de la respiración. Cuando hablo de la respiración me refiero al proceso bioquímico, no a la inspiración y, ¿cómo se diría? Sacar el aire. Bueno, exhalación, tal vez. No, a ese no me refiero, porque empiezan a respirar como locos, a chupar aire y a exhalar aire, pero la respiración bioquímica no se lleva a cabo, entre otras cosas, y muchísimas otras cosas también están, pues no detenidas, pero están en bajo nivel por efecto del calor tan intenso que están sufriendo. Por eso no es recomendable que salgan al campo sin sombrero, tanto para protegerse de los rayos ultravioleta, que no les vaya a causar cáncer de piel, como para que no se les caliente el cuerpo tanto que les puedan dar los golpes de calor. Por otro lado, a las semillas, si las someten a una refrigeración, dicen, bueno, es que yo quiero guardar las semillas que me duren mucho tiempo, las voy a meter al refrigerador. Sí, está bien, pero tienen que averiguar cuál es la temperatura adecuada para almacenar esas semillas, porque una temperatura excesivamente baja le puede causar lo que son daños por frío. En fisiología debieron haber visto daños por frío. Tal vez en algún otro curso lleguen a ver lo que son los daños por frío. En fruticultura se supone que lo van a dar ustedes, pero normalmente no me tocan a mí, los mismos alumnos de propagación no me tocan en fruticultura. Qué suerte, ¿verdad? Bien, ok. Entonces también deben evitar los daños por temperatura excesivamente alta o excesivamente baja. Sin embargo, existe un factor, jóvenes, que es muy importante y que normalmente no consideramos: la edad. La edad, propiamente la edad no, ¿verdad? Porque pues una semilla puede tener 80 años y no es tan vanidoso como decir, ay, es que ya tengo 80 años, ya estoy muy vieja, mejor me suicido y se suicida. No, 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 no va por ese lado, sino que mientras más tiempo tenga en este mundo la semilla, va a estar sometida a un proceso que es muy importante, importantísimo para nosotros los seres vivos, que es la oxidación. Resulta que la atmósfera que tenemos aquí en la Tierra tiene un contenido de oxígeno muy alto. Si lo comparamos con otros planetas que llegan a tener atmósfera, el contenido de oxígeno que hay en la Tierra es muy alto. Ese contenido de oxígeno ha permitido y ya ha disminuido, pero antes era más alto y permitía un metabolismo muy intenso. Esa fue la razón por la cual en los tiempos de los dinosaurios, allá por el Carbonífero, por el Jurásico, por el Cretácico, este, los dinosaurios pudieran crecer tanto, porque tenían una actividad metabólica muy intensa, podían liberar la energía almacenada o dada por los alimentos, la podían liberar muy rápidamente. También esa es la razón, se cree que de la presencia de petróleo actualmente, porque se produjo tanta materia orgánica y tanta materia orgánica se descomponía también por efecto de la oxidación, que se llegaron a producir grandísimas cantidades, cúmulos de materia orgánica que dieron origen a lo que es actualmente el petróleo, se piensa, ¿sí?
Es bien. Pero ese mismo alto contenido de oxígeno que tiene la atmósfera ayuda a la destrucción de los seres vivos. ¿De qué manera? Mediante la oxidación. ¿Y qué es lo que se oxida, profe? Se oxida todo, jóvenes, se oxida todo. Ustedes dejan un clavo a la intemperie y al poco tiempo, mientras no sea de acero inoxidable, pero incluso el acero inoxidable también se oxida. El aluminio también se oxida, nada más de que esa misma oxidación protege de una posterior oxidación más al interior. Se crea una capa de óxido que protege a las capas internas de la oxidación. Pero si es un clavo común y corriente, de fierro común y corriente, del que se utiliza para la carpintería, para la construcción, etcétera, dejen ustedes un clavo relativamente íntegro y van a ver, sobre todo si las condiciones son de alta humedad, que se va a oxidar relativamente rápido. Bien, pues el resto de las sustancias también se oxidan. Sobre todo, bueno, no sobre todo, todas las sustancias se oxidan. Se oxidan los ácidos grasos que componen a las membranas de los organelos de los seres vivos. Se oxidan las proteínas que constituyen también las membranas de los organelos de los seres vivos. Las paredes celulares pues tienen un bajo, llamémosle índice de oxidación, porque la celulosa que los compone pues no es inerte, ¿verdad? Pero es muy estable, es sumamente estable. Pero en la parte metabólica activa se oxidan las proteínas, las enzimas, recuerden ustedes que son proteínas, los lípidos que se utilizan para muchas cosas, entre otros, ya lo comenté, para formar a las membranas de los organelos, también se oxidan. Entonces ya no funcionan de manera adecuada. Las sustancias, llamémosle íntegras, funcionan muy bonito. Una enzima que tiene su estructura primaria, su secuencia de aminoácidos, su estructura secundaria dada por las fuerzas de Van der Waals, los puentes disulfuro, los puentes de hidrógeno y otros, tienen una forma muy bonita y funcionan adecuadamente, de tal manera que el sistema enzimático controla de manera adecuada el metabolismo. Recuerden ustedes que el metabolismo está controlado por dos grandes sistemas, el sistema de membranas y el sistema enzimático, y los dos sufren oxidación. Las membranas se oxidan y entonces ya no llevan a cabo su tarea de manera adecuada, y las enzimas se oxidan y no llevan a cabo la tarea que tienen encomendada. Los lípidos, los carbohidratos se oxidan también, jóvenes, pero algo muy importante, los ácidos nucleicos. Aquellos que ya llevaron genética se pueden dar cuenta que los ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico, que es aquel que controla la síntesis de proteínas, entre otras de las enzimas que controlan el metabolismo, pero existe también otro ácido nucleico, que es el ácido desoxirribonucleico, el ADN, que es el que tiene el código genético en el núcleo. Bueno, pues también se oxida, de tal manera que se causan muchas mutaciones, ya lo vimos esto, se causan alteraciones en la composición molecular del ADN, de tal manera que los genes ya no se expresan de manera adecuada o sufren cambios, algunos de los cuales pueden llegar a ser incluso favorables, pero es muy raro que sean favorables. Normalmente son malos los cambios y entonces ya no funciona para la síntesis de proteínas. Recuerden ustedes que el ADN, el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en los cromosomas, tiene el código para la producción de proteínas, tanto de proteínas estructurales como de proteínas funcionales. Y si se altera ese código, entonces se van a estar produciendo proteínas estructurales deficientes y proteínas funcionales, específicamente enzimas deficientes. Entre otras cosas, también se puede oxidar, regreso al ácido ribonucleico. Si el ácido ribonucleico sufre oxidaciones, jóvenes, también la transcripción y todo lo que se necesita para la producción de nuevas enzimas se va a llevar a cabo de manera deficiente. Esa es, entre otras cosas, porque hay varias causas, pero una de las causas por la cual nosotros los viejillos nos morimos, que dijeron ya, este viejillo ya se va a morir, ¿verdad? Pues espero que no. Al menos quiero terminar este curso.
Esa es la razón por la cual nosotros los viejillos nos morimos, porque nuestro ácido desoxirribonucleico, sobre todo el ADN, sufre tantas alteraciones, sobre todo oxidaciones, que lo hace infuncional. Y cuando esa infuncionalidad o disfuncionalidad del ácido desoxirribonucleico es suficiente, el individuo se muere porque le falla el corazón, le falla el páncreas, le falla, o se produjeron demasiadas tumores cancerosos que lo mataron, ¿sí? En el caso de las plantas, esa oxidación, pues difícilmente, sí, sí hay tumores también, y podríamos pensar que existe lo que en los animales se llaman tumores cancerosos, que causan la proliferación de tejidos, sobre todo tejido parenquimatoso donde no debe ser, etcétera, etcétera. Pero principalmente lo que limita la capacidad de un individuo que tiene su ácido desoxirribonucleico muy oxidado es la incapacidad para producir enzimas, sobre todo las enzimas, proteínas, sobre todo las proteínas funcionales, que son las enzimas que regulan el metabolismo. Y también la oxidación de sus membranas también es algo que les causa la senescencia a sus tejidos. Y las semillas no son la excepción. Oiga, profe, pero es que en un ser humano se muere a lo largo de mucho tiempo. Pues sí, pero al menos un ser humano tiene una capacidad de recambio de sustancias oxidadas bastante alto. Una semilla no, jóvenes. Recuerden ustedes que la semilla está en letargo, está en una condición de baja actividad metabólica. Muchas semillas tienen bajo contenido hídrico, y recuerden ustedes que el agua sirve para que se den todas esas reacciones químicas de recambio, de sustitución de aquellas sustancias que ya no sirven por otras que sí sirven. Los seres vivos tenemos esa capacidad limitada, pero la tenemos. Pero una semilla que está deshidratada, que está en letargo, no tiene esa capacidad. Entonces la oxidación se acumula en las semillas, y es por eso que las semillas, con el paso del tiempo, pierden viabilidad. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿No tienen preguntas? Excelente. Ay, Adrián Álvarez. Adrián Álvarez, diga usted. Sí, profe, era sobre el tema de semillas recalcitrantes y ortodoxas. Es que hoy le iba a preguntar, pero no Dígame se quedó usted. la mano. ¿El tomate tiene semillas recalcitrantes o son ortodoxas? A ver, dígame usted. Cuando me dice tomate, ¿se refiere al jitomate o al tomate de cáscara? Al jitomate. Al jitomate. Bien. Le pregunto yo, ¿las semillas de jitomate pueden soportar y sobrevivir con un bajo contenido hídrico o no? No, profe. Sí, claro que sí. Claro que pueden. Es que Así, por ahí así era mi las duda. ven. No le oigo. Es que por ahí era mi duda, porque venden sobrecitos de semillas que son para sembrar, y por eso yo le preguntaba que Por si eso, eran... espérese. Pero por eso yo le pregunto a usted. Esas semillas que están en esos sobrecitos, se ve que tienen un alto. ¿Alcanza usted a distinguir cuando una semilla de jitomate tiene un alto contenido? Imagínese usted que parte un jitomate. ¿Sí alcanza a notar que las semillas tienen un alto contenido hídrico o no lo alcanza a notar? No, profe. No. Ah, bueno, entonces ya es incapacidad de usted. Las semillas de jitomate pueden tener un bajo contenido hídrico, alrededor del 10%. Entonces es una semilla ortodoxa. Sí, ¿verdad? Es más fácil que le hubiera contestado desde un inicio. Ortodoxa, compañero. Con una simple palabra hubiera contestado su pregunta, pero no sé, por alguna razón sigo de necio, intentando de que ustedes piensen. No los estoy regañando, me estoy regañando a mí mismo. Mí mismo, ya no seas tan necio, ya te dijeron que no, con su silencio te lo están diciendo todo. No seas tan burro, refugio. Bueno, pero el compañero No, Álvarez profe, quedó. gracias por la explicación, profe. Siempre es bueno que explique. Que es bueno que explique, sobre todo alumnos como ustedes. Pero en fin, vamos a continuar. Bien, entonces las semillas, conforme pasa el tiempo, van perdiendo viabilidad, sobre todo por oxidación. Esa es la razón por la cual algunas compañías semilleras venden semilla, y la atmósfera que rodea las semillas en el interior
del bote está compuesta principalmente por nitrógeno molecular. El nitrógeno molecular es prácticamente inerte. Y lo único que sirve ese nitrógeno molecular es para desplazar el oxígeno de una atmósfera normal, de tal manera que en lugar de tener una atmósfera oxidante como es la normal, tenemos una atmósfera reductora que no causa oxidación y que además es inerte porque el nitrógeno es prácticamente inerte. Entonces, de esa manera se puede conservar la viabilidad de las semillas durante mucho tiempo. También cuando el contenido hídrico de las semillas es muy bajo y cuando viven en un ambiente alcalino, se ha visto, las semillas pueden durar muchos años, de tal manera que se han encontrado en cuevas en algunos lugares semillas que tienen cierto grado de viabilidad. Y cuando digo cierto grado de viabilidad, significa que pueden, mediante ciertas estimulaciones hormonales, les aplican ácido fítico, una concentración muy baja de auxinas, una concentración muy baja de gibberelinas, de citocinas para estimularlas, llegan a producir nuevas plántulas que tienen muchas deficiencias porque ya están muy oxidados su ácido desoxirribonucleico, pero tienen cierta viabilidad. A eso me refiero. Cuando tienen miles de años esas semillas, hay condiciones que hacen que las semillas se conserven, pero bajo condiciones, llamémosle normales, cuando ustedes almacenan sus semillas a temperatura ambiente, con humedad ambiente y con un manejo, llamémosle normal, que quita ese bulto de acá y lo agarran y lo avientan y quita el bulto que me está estorbando. Oh, qué lata das, mujer, pero ¿por qué te estorban mis semillas? Pues porque me están estorbando, pues no puedo barrer aquí la bodega. ¿Y quién te dijo que te meta? Bueno, es otra cosa. Pero en fin, y avientan ustedes la semilla para allá, las avientan para acá, la ponen en condiciones de alta humedad, relativamente alta humedad, que hace que proliferan hongos, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera la semilla pierde viabilidad. Cuando ponen ustedes la lata de semillas, para que todo el mundo se entere que son ingenieros agrónomos y que ya compraron su primer lata de semillas y la ponen en el tablero de la camioneta, esas semillas se calientan muchísimo. Pongan ustedes la mano en el tablero de la camioneta y van a ver que se les calienta muchísimo, sobre todo porque el vidrio, el parabrisas, causa el efecto invernadero y esas semillas van a estar sometidas a una altísima temperatura que les puede estar limitando, les puede estar reduciendo la viabilidad, la capacidad de esas semillas para producir plantas. Pero no solamente eso, les puede bajar el vigor. ¿Qué es el vigor, profe? Es que no nos ha hablado del vigor. El vigor es la capacidad de crecimiento de las plántulas, el vigor de las semillas es la capacidad de crecimiento que tienen las plantulitas que se generan a partir de esa semilla. Cuando esas plantulitas se dice que tienen un alto vigor, es porque las plantulitas que se produjeron durante el proceso de germinación crecen muy rápido, ¿verdad? Y cuando esas plantulitas crecen lentas porque tienen su aparato fisiológico y sobre todo los ácidos nucleicos ya alterados y tienen un metabolismo pues suficiente para crecer, pero ya muy deteriorado, se dice que esas plantulitas que crecen lento tienen un bajo vigor o tienen poco vigor. Y las semillas que les dan origen tienen poco vigor, así se extiende, aunque en realidad son las plantulitas las que expresan ese vigor, se les extiende el término a las semillas. Las semillas tienen poco vigor. Bien, en realidad las semillas no se les puede medir el vigor a las semillas porque una vez que empieza la germinación, dejan de ser semillas y el embrión deja de ser embrión y se convierte en plántula, pero bueno, eso es otra cosa, es más filosófico que otra cosa. Bien. Entonces, jóvenes, para saber cuál es la capacidad que tienen las semillas en la producción de nuevos organismos, de nuevas plantas, se han desarrollado muchas pruebas. Nosotros vamos a revisar de manera muy rápida, muy rápida, muy rápida, 3 pruebas. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué las vamos a ver rápidas? Vean ustedes que no los necesito, jóvenes. Para maldita la cosa los necesito yo a ustedes. Yo me puedo hacer las propias preguntas y yo mismo me las contesto. Tenemos la prueba, ¿por qué nada más la vamos a ver de manera ligerita, profe? Que ya oí tu pregunta, no me estés preguntando tanto, ya la oí. También me puedo regañar a mí mismo. O se sienten ustedes mal jefe de grupo, ¿se siente usted mal si me regaño yo a mí mismo? No, profe. Bien, ¿me da permiso de que me regañe a mí mismo?
Adelante, profe. Gracias, profe. Ay, qué generosos son ustedes. Está bien. Digo ustedes porque el jefe es el representante del grupo. En realidad no lo es, pero vamos a considerar que sí. Bien. Porque porque van a tener un curso donde lo van a ver con mucho detalle. De hecho, algunas de estas pruebas ya las vieron en otros cursos y nosotros cuando elaboramos el plan de estudios del Departamento de Fitotecnia, bueno, de la carrera de ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia, acordamos que no íbamos a repetir temas en un curso que ya se hayan visto en otro curso. Sin embargo, para que sepan ustedes que existen, vamos a ver de manera muy sencillita, tres tipos de prueba. Al menos aquí en teoría, prueba de pureza, prueba estándar de germinación, también se le llama prueba de germinación directa o prueba de germinación, recibe muchos nombres, y la prueba de viabilidad o prueba de tetrasolio, como se le llama de esas tres maneras. Estoy seguro que ya lo vieron en otros cursos, pero lo vamos a ver aquí también de manera muy sencillita. Y primeramente vamos a ver la prueba de pureza. En la prueba de pureza, lo que tratan ustedes de distinguir es las semillas de cualquier otro tipo de material, incluidos semillas quebradas y semillas francamente dañadas. Una semilla que está francamente dañada, que tiene muchos hongos, que está muy manchada, posiblemente ya no tenga viabilidad. Y vamos a suponer nosotros que ya no tiene viabilidad. Una semilla quebrada, lo más probable es que ya no tenga viabilidad, entonces lo vamos a considerar que ya no es semilla. En todo caso es un grano y un grano inútil para la producción de semillas. Recuerden ustedes que las semillas que no se utilizan para la producción de nuevas plantas no se llaman semillas, se llaman granos. Bien, también vamos a tratar de detectar las piedritas, las varitas, los trozos de hojas, los cadáveres de insectos y cualquier otra cosa a la cual le vamos a llamar basura. ¿Sí? Se le llama también material inerte, etcétera, pero en general le vamos a llamar semillas, perdón, le vamos a llamar basura, en contraposición con el resto que van a ser las semillas. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos una muestra, así como les dijeron a ustedes en su bonito curso de, ¿cómo se llama su curso antes de diseños experimentales, jefe? ¿Métodos estadísticos o Sí, profe. estadística? Estadística, estadística. Estadística. Bueno, así como les dijeron ustedes, pueden realizar un muestreo aleatorio, un muestreo sistemático del tamaño que ustedes quieran y determinando ustedes el tamaño de muestra mediante la metodología que también les enseñaron. Entonces toman ustedes una o varias muestras. Bien, a esa muestra, ¿qué le van a evaluar? Primeramente, tienen ustedes que separar, por un lado, las semillas de tipo, ¿qué es esta palabra tal vez, o esta expresión tal vez no la conozcan ustedes? Las semillas de tipo. Otra manera de decirlos, las semillas que tengan el tipo adecuado. ¿Qué es eso, profesor? ¿Cómo que tengan el tipo adecuado? ¿Que cada semilla tiene a un tipo, a una persona ahí? No se refiere a eso. Tipo es el conjunto de características que tiene un grupo de elementos, ¿sí? Un conjunto de elementos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen frijol negro y entre las semillas de frijol negro encuentran una semilla de frijol bayo, esa semilla de frijol bayo está fuera de tipo, es decir, no tiene las características propias de la variedad de frijol negro. Cuando ustedes tienen, sí, ya me entendieron, sí, ya me entendió, jefe. Ay, el jefe ya se fue a almorzar. Bien, entonces el tipo es el conjunto de características que reúnen los elementos de un conjunto. Entonces, por un lado, separan a todas las semillas que tengan el tipo, es decir, el conjunto de características de esa variedad. Por ejemplo, si es semilla de trigo, como la que tenemos ahí en esa fotografía, van a ustedes a eliminar las semillas de maíz, las semillas de frijol, las semillas de trigo que sean de color negro, las semillas de trigo que sean muy pequeñitas o las semillas de trigo que sean excesivamente grandes, porque no tienen las características propias del trigo de esa variedad.
¿sí? Pero además esas semillas deben estar completas, que no tengan semillas, perdón, que no tengan manchas causadas por hongos o por bacterias y que sean del tamaño adecuado, ya lo dijimos, que tengan las características propias del tipo. Bien. Las separan, digamos, esas serían estas semillas que están aquí del lado derecho. Son las semillas que reúnen el tipo, que tienen las características propias de las semillas de ese genotipo. Por eso se les llama genotipo y fenotipo. ¿Qué es genotipo? El conjunto de características génicas que tiene un individuo. ¿Y qué es fenotipo? El conjunto de características externas que tiene un individuo, ¿sí? Entonces, por eso se le llama tipo, genotipo y fenotipo. Bien. Por otro lado, van ustedes a poner las semillas que estén fuera de tipo o que estén dañadas, ya sea que estén manchadas, que estén quebradas, que sean pequeñas, que sean de otro genotipo, digamos de otra variedad o de otra especie. Por ejemplo, si tienen ustedes un lote de semillas de frijol, van a retirar ustedes todas las semillas de maíz y todas las semillas de trigo o todas las semillas de malezas que haya por ahí, ¿verdad? O las semillas que tengan un color diferente a las que tendría las semillas normales. Por ejemplo, si encuentran ustedes semillas de trigo, aquí tenemos una semilla de trigo, pero que está más oscura que estas otras, también la retiran. Las semillas que están fuera de tipo, que no reúnen las condiciones, las características normales de la variedad que ustedes desean. Bien. También van a retirar los restos vegetales, como son ramas, trozos de hoja, aquí las barbitas de las espigas del trigo, cualquier resto vegetal. También van a retirar los animales, pueden estar vivos o pueden estar muertos, como son, por ejemplo, insectos, patitas de insectos, patitas de perro, o lo que encuentren ustedes allí en su lote de semilla, lo tienen que retirar, lo ponen aparte. Y también van a retirar el material totalmente inerte, como son los pedacitos de piedra normalmente, pedacitos de piedra, pedacitos de vidrio que se llegan a encontrar, cualquier cosa que sea inerte, que no sea vivo o que no haya sido vivo nunca. Una piedra nunca fue viva. Un terrón, un pedacito de suelo cohesionado, un pedón, lo que se llama comúnmente un pedón, no comúnmente, sino técnicamente pedón, también es inerte, lo retiran ustedes. Y posteriormente van a calcular el peso que tienen las semillas sobre el peso que tenían las semillas y toda la basura. Todo lo que estamos separando aquí es basura. Entonces, el peso total de las semillas y la basura va a actuar como denominador y el peso, porque esto se mide en peso, en masa, en realidad el nombre correcto es masa, pero la gente le dice peso muy comúnmente. La masa de estas semillas dividido sobre la masa de todas las semillas más la basura y multiplicado por 100 les va a dar en porcentaje de ese lote de semillas cuál es la posiblemente cuál es la porción de ese lote que realmente está constituido por semillas que tal vez puedan producir nuevas plantas. Pero al menos algo nos queda claro. La piedrita que le quité no iba a producir una nueva planta. La ramita que le quité no iba a producir una nueva planta. La semilla que está toda quebrada tampoco iba a producir una nueva planta. La semilla que está atacada por hongos y bacterias no iba a producir nueva planta. Entonces, al menos eso nos queda claro. De esta semilla que sí tiene las características un tanto adecuadas de la variedad que nosotros queremos, del genotipo que nosotros queremos, no tenemos garantía de que todas esas semillas nos vayan a producir nuevas plantas, pero al menos existe la promesa de que sí va a haber una nueva planta, ¿sí? Eso nos sirve, jóvenes, pues como un indicador de la proporción de material potencialmente útil. Cuando digo potencialmente útil, digo que tal vez nos pueda producir nuevas plantas, ¿verdad? Y por lo tanto se constituyen
como semillas. También son un indicador de la cantidad de basura que tiene. Nosotros separamos esta cantidad de basura diciendo, uy, pues es de toda la masa, de todo el peso de la semilla que tenemos, la mitad eran semillas y la mitad era basura. Por lo tanto, en lugar de pagarte 50 pesos el kilogramo de semilla, te voy a pagar, no, en lugar de pagarte 100 pesos el kilogramo de semilla, te voy a pagar nada más 50. Oye, pero ¿por qué me vas a pagar nada más a 50? Porque la mitad era basura. Mira, esto es lo que le saqué a esta parte de semilla. Me estás vendiendo basura, entonces yo no te voy a pagar basura, solamente te voy a pagar la semilla. Y además no te voy a cobrar el haber retirado la semilla, perdón, la basura. Eso también te lo debería de cobrar. O simplemente no te la compro, ¿sí? También puede servir ese dato de pureza como un indicador, pero que no es confiable, es un indicador no confiable de la viabilidad. Es decir, nosotros ya separamos la semilla que tiene toda la forma, todas las características de la semilla de trigo que están completas, ya no hay aquí material inerte, ya no hay basura, y podemos pensar que todas esas semillas nos pueden producir una nueva planta. Pero realmente estamos equivocados, porque habrá muchas de esas semillas, o pocas tal vez, que no van a producir una nueva planta. Pero al menos si no tenemos otra prueba, sí nos da esta prueba de pureza, un indicador de la viabilidad de la semilla. Repito, como indicador de la viabilidad no es muy confiable, es poco confiable, porque a lo mejor ya es semilla vieja, que ya tiene 10 años y la prueba de pureza no detecta la capacidad de las semillas para germinar. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, profe, sí quedó claro. Sí, profe, sí quedó claro. Claro que sí, profe, sí quedó claro. Ah, muy bien, ya que para todos quedó claro y que hay dudas con respecto a eso. ¿No hay dudas? Muy bien. Continuamos con otra prueba. Es la prueba estándar de germinación. También se le llama prueba de germinación directa o prueba directa de germinación, o se le llama a veces nada más prueba de germinación. Sí, recibe esos nombres y tiene muchas variantes, jóvenes. Cada compañía de semillas establece la manera, llamémosle estándar, para esa compañía de cómo va a ser las pruebas de germinación. ¿Sí? ¿A qué se refiere, profesor? Bueno, que a veces utiliza, por ejemplo, papel plegado con dobleces, como el que tenemos aquí en la fotografía de la derecha abajo, o a veces utiliza una capa de un papel en una caja de Petri, o a veces utiliza unas toallitas de papel que enrolla, o a veces utiliza un platito utilizando una toallita de papel humedecida. Hay compañías o hay personas, hay investigadores que utilizan otros materiales, no necesariamente papel. Hay muchas variantes. Cada quien desarrolla la manera como va a realizar esta prueba estándar. Y se permite, es tanta flexibilidad porque al final de cuentas nosotros lo que queremos ver es qué tanto germinan las semillas y en cierta medida detectar aquellas semillas que germinan y que producen una nueva planta más o menos a una velocidad más o menos adecuada. Pero bueno, podemos hacer una prueba de vigor o podemos no hacerla, pero esa ya sería otra prueba y no la vamos a revisar aquí. Bien, primeramente toman ustedes muestras. Normalmente las muestras que se toman de la semilla, del lote de semilla que ustedes quieren probar, quieren ver cuál es la viabilidad, se constituye de 100 semillas y puede haber una muestra de 100 semillas o dos muestras de 100 semillas o tres muestras de 100 semillas. Si ustedes ya conocen la técnica y dicen, bueno, 100 semillas son muchas, es que yo estoy tratando de hacer germinar semillas de coco y tomar una muestra de 100 semillas, pues es muchísimo, ¿no? O semillas de mamey y una muestra de 100 semillas, pues es muchísimo. Yo voy a tomar una muestra de 10 semillas. Ustedes lo pueden hacer. Pueden acondicionar esta técnica como les convenga. Y ustedes ya saben cómo se pueden dar cuenta si
¿es confiable la prueba o no es confiable? Existen las pruebas de G cuadrada, las pruebas de T, etcétera, etcétera, que ustedes pueden hacer también pueden hacer la selección del tamaño de muestra por los métodos que ustedes ya saben, el método de la inflexión de curva, por el método de esto, por el método del otro, ustedes, cosas que ya saben. Bien, muy bien. Entonces toman ustedes su muestra. Vamos a suponer que estamos hablando de semillas de tamaño mediano, por ejemplo, de maíz, de frijol, ¿de qué más? De maíz y de frijol. Las de sorgo ya podemos considerar que son pequeñas, las de trigo, pues tal vez son pequeñas, las de cebolla, las de lechuga, las de col, las de coliflor son pequeñas. Les voy a mencionar aquí para el caso de semillas medianas, digamos del caso del maíz y del frijol. Pero esta prueba sirve tanto para semillas grandes con sus modificaciones como para semillas pequeñas también con sus modificaciones. Pero bueno, en general, esas semillas que tomaron ustedes y que constituyen las muestras, las colocan en un papel. Normalmente se busca que sean lo que llamamos comúnmente toallitas. Y contrariamente a lo que se ve aquí en estas fotografías, esas toallitas no deben ser blancos. ¿Por qué? Porque el papel blanco fue sometido a un tratamiento con hipocloritos, ¿sí? Hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, para blanquearlo, para que quede blanquecito. Eso ayuda a que el papel sea blanco. Pero a veces quedan restos y es difícil que esos restos de hipocloritos dañen a las semillas, pero puede suceder. Existen semillas, existen plantulitas que son muy susceptibles y puede haber daños. Entonces, los resultados de estas pruebas se pueden ver alterados por esos hipocloritos. Bien. O pueden ustedes realizar esta prueba con un material textil, ¿sí? Es decir, colocan digamos, una camita de algodón que puedan ustedes humectar, que esté húmedo y que le dé humedad a la semilla, porque nosotros vamos a propiciar que las semillas germinen, lo cual haría también esta toallita que teníamos acá arriba. Pareciera que es algodón o pareciera que son dos toallitas, una encima de la otra. Aquí tenemos otras toallitas que está plegada, pero bueno, también es una toallita. Y acá tenemos papel filtro. Bien. O puede ser un material mineral, como por ejemplo puede ser arena, o puede ser tezontle, o puede ser un material. Lo que nosotros vamos a buscar es que sea un sustrato, que se constituya como un sustrato este material que le dé humedad a las semillas. Eso es todo lo que buscamos de este material, de este sustrato, que normalmente se busca que sean toallitas con las que se secan las manos, toallitas de papel con las que se secan las manos y de preferencia que no sean de color blanco. Pero repito, pueden ser otros materiales, toallitas de papel enrolladas y las pueden enrollar o pueden no enrollarlas, las pueden dejar así, acostaditas y cubiertas con otra toallita o un papel filtro o material doblado de esta manera, que ha de ser más difícil, pero bueno, como ustedes quieran. Al final de cuentas, lo único que buscamos es que haya un sustrato, que le dé humedad a las semillas, ¿sí? Para que se inicie el proceso de germinación. Muy bien. Ustedes van a mantener una humectación. Aquí dice constante o frecuente. No, tiene que ser una humectación constante. ¿Qué cosa es la humectación? Existen dos significados. Humectación es el proceso mediante el cual le agregamos agua a algo. Ese significado no nos conviene. Pero humectación es el estado de algo. En este caso, de la toallita y por lo tanto de las semillas, porque la toallita le va a ceder agua a las semillas. Entonces, nosotros buscamos que el estado de humectación de esa toallita sea constante, para lo cual vamos a tener que estarle agregando agua común y corriente, no tiene que ser agua especial, aunque en algunos investigadores utilizan agua destilada, pues para que algunos minerales no le van a causar, pero nosotros en una prueba de campo, bueno, que a veces no lo hacemos en el campo, lo hacemos en nuestra casa, el agua potable nos sirve perfectamente bien. Bien, entonces nosotros no vamos a dejar
que la toallita se seque, que pierda mucha humedad. Y después podemos enrollar estas toallitas con las semillas adentro, o las dejamos así sin enrollar, pero las mantenemos bien húmedas, o les ponemos una toallita encima, como ustedes quieran. Hay muchas variantes, ¿sí? Pero esas toallitas, nosotros tenemos que garantizar, tenemos que tener a nuestro sustrato, en este caso las toallitas, húmedo todo el tiempo, porque si se deshidratan, recuerden ustedes que si se deshidratan, pueden incluso absorber agua de las semillas, y las semillas al perder agua, al quedarse en un estado hídrico bajo, se mueren. Recuerden ustedes que el proceso de germinación tiene que mantenerse bajo condiciones de alta humedad, porque si no se altera. La semillita, el eje embrionario, los cotiledones, los tejidos de reserva se mueren, y muriéndose se detiene la germinación. Y no queremos eso. Y posteriormente lo dejan durante un periodo que vamos a llamarle periodo de germinación. ¿Cuánto tiempo? Pues es variable, depende de las semillas. Por ejemplo, en el caso del maíz y del frijol, se dejan entre 5 y 7 días. Para el caso de semillas más pequeñas, por ejemplo, del trigo, del sorgo, de la avena, de la col, coliflor, lechuga, rábano, cebolla, etcétera, se deja menos tiempo, jóvenes. ¿Cuánto tiempo? Pues que sea proporcional al tamaño de la semilla, pero normalmente se dejan entre 4 y 6 días. En el caso del coco, ¿cuánto tiempo se podría dejar? Por más que busqué, en la literatura no encontré. Por ejemplo, si ustedes que tienen un lote de cocos que produjeron en un campo donde había palmeras de coco y cosecharon los cocos y quieren saber cuántas de esas plantas cuántas de esas semillas van a producir nuevas plantas y hacen una prueba de germinación, pues no sé cuánto se tenga que dejar. Porque tardan mucho tiempo en germinar, a veces tardan hasta un año en germinar, no sé. Con semillas, digamos, extraordinariamente grandes, no lo sé. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, continuamos. Pero la temperatura tiene que ser la adecuada. Por ejemplo, en plantas de clima cálido, la temperatura tiene que andar alrededor de los 30 grados centígrados. Para plantas de clima templado, la temperatura tiene que andar alrededor de 25 grados centígrados. ¿Qué tan alrededor? Bueno, cerca, ¿verdad? Porque, por ejemplo, 0 grados centígrados está alrededor de 25 grados centígrados, pero está muy lejos. Que esté alrededor y cercano a los 25 grados centígrados para el caso de las plantas de clima templado, como por ejemplo trigo, maíz, frijol, avena, cebada, lechuga, col, coliflor. En el caso de climas cálidos, que ande alrededor de los 30, alrededor y cercano a los 30 grados centígrados. Sería difícil que ustedes tuvieran una cámara de ambiente controlado en el que la temperatura fuera constante, entonces lo más seguro es que lo tengan ustedes, pues tal vez a campo abierto, tal vez en el patio de su casa o allá en el terreno donde ustedes tienen su cultivo, y ahí las temperaturas van a ser oscilantes, pero que no haya temperaturas extraordinariamente altas que puedan matar a las semillas a las cuales le están haciendo las pruebas de germinación, ni que sean extraordinariamente bajas, por ejemplo, que caiga una helada, pues porque las va a matar y entonces la prueba se alteraría, ¿verdad? Los resultados de la prueba se alterarían. Bien, eso en relación a las temperaturas. Y posteriormente, una vez que ya pasó el periodo de germinación, van a hacer ustedes la evaluación. Por un lado, van ustedes a contabilizar las plántulas normales. ¿Cuáles son las plántulas normales? Las plántulas normales son aquellas que produjeron una plúmula y una radícula, pues más o menos normal, como normalmente lo produce la especie que ustedes estén probando. Que la plumulita pues tenga el tamaño normal. Esto es difícil de describir, jóvenes, porque existen muchísimas especies, muchísimas variedades, pero que tenga un comportamiento normal. Por ejemplo, en el caso de estas semillas, vean ustedes, muchas ya salió la radícula. Bueno, aquí la evaluación sería demasiado temprano. Aquí estamos en etapas muy tempranas de la germinación. Apenas está terminando la primera etapa
la tercera subetapa de la primera etapa, que es la emergencia de la radícula. Bien, todavía no haríamos la evaluación, pero por ejemplo acá en la fotografía izquierda arriba tenemos unas plantulitas que ya podemos evaluar, y en estas plantulitas podemos evaluar tanto la plúmula, es decir, lo que va a ser la parte aérea que tiene estas hojitas pequeñas, como la radícula, que a veces no se distingue bien, ¿verdad? Pero que está aquí porque el fondo es blanco, pero que está aquí blanquecino. Aquí en la fotografía de abajo todavía sería una etapa muy temprana. Digamos, si sería el caso del frijol, aquí estaríamos teniendo que estas plantulitas, esta radícula que está emergiendo aquí, está emergiendo al segundo día, ¿verdad? O acá, esto, quién sabe de qué será, pareciera frijol también, no estoy muy seguro, pero sería el primero entre 24 y 48 horas después de la germinación. Bueno, todavía son etapas tempranas, pero el caso es que, digamos, también estas otras semillas que tenemos de frijol estarían en etapas tempranas de la germinación. Todavía no es el momento de evaluarlas, pero acá en la fotografía de abajo a la derecha, que son semillitas, pareciera que son de trigo, podemos nosotros ya realizar la evaluación, porque se nota claramente la plúmula. Véanlas ustedes, aquí está la plúmula, y también la radícula. También podemos evaluar la radícula. Bien, vamos entonces a evaluar todas aquellas plántulas que sean normales, que produjeron una radícula y una plúmula de tamaño normal. Y por otro lado, vamos a evaluar todo lo anormal. Vamos a evaluar, vamos a contabilizar, a contar pues, todas aquellas semillas que no germinaron, que no produjeron, que sí se hincharon. Recuerden ustedes que el hinchamiento de las semillas es un proceso físico que lo sufren hasta las semillas que están muertas. Todas aquellas semillas que solamente se hincharon, pero que no produjeron ni plúmula ni radícula. Bien, también vamos a contar en este grupo las semillas que produjeron plántulas que nada más produjeron radícula, y semillas que produjeron plántulas que solamente produjeron plúmula, o que produjeron una plúmula normal y una radícula demasiado pequeña, o que produjeron una radícula normal y una plúmula demasiado pequeña, o que produjeron radícula que está muy torcida, que tiene demasiadas curvaturas, o una plúmula que tiene demasiadas curvaturas, etcétera. Todo lo que no sea normal lo vamos a contabilizar aquí. Es más, ni siquiera lo cuenten. Nada más cuenten el número de semillas que produjeron plántulas normales. Por una simple diferencia, por una simple resta, podrán ustedes contabilizar lo demás. Si ustedes pusieron 100 semillas y solamente 70 semillas produjeron plántulas normales, pues las que produjeron plántulas anormales o no produjeron nada serían el otro 30%. Y eso no nos importa. Al final de cuentas, las que nos importan son las que produjeron plántulas normales. Y entonces nosotros podemos decir que la germinación expresada en porcentajes es igual al número de plántulas normales sobre el número total de semillas que pusieron ustedes a germinar por 100. Y lo van a expresar en porcentaje. Digamos, si observaron ustedes 70 plantulitas normales, entonces serían 70 entre 100, serían 0.7 multiplicado por 100, serían 70%. ¿Sí quedó más o menos claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Y entonces ustedes pueden decir que esas semillas tienen un 70% de germinación. No se dice de viabilidad, porque normalmente el término viabilidad se utiliza para otra prueba, ¿sí? Se dice, las semillas tienen un 70% de viabilidad. Se utilizan para la prueba de tetrazolio, que la vamos a ver en la siguiente clase. Pero entonces se dice, las semillas tienen un 70% de germinación, y en las latas de las semillas, normalmente las semilleras, las compañías semilleras, indican que esas semillas tienen qué germinación tienen, y normalmente dicen que tienen una germinación no menor a tanto. Por ejemplo, estas semillas tienen una germinación no menor al 85%. Pero recuerden ustedes que eso lo dice la compañía semillera porque hizo pruebas de germinación allá en su laboratorio. Pero esas semillas ya pasaron al distribuidor, del distribuidor pasaron al minorista, del minorista pasaron al comprador.
El comprador las almacenó durante algún tiempo y entonces, ¿cuánto va a ser la germinación de esas semillas? Tengan por seguro que no va a subir el porcentaje de germinación. Siempre va a bajar, pero ¿cuánto bajó? ¿Cómo manipularon esas semillas? Pues quién sabe. Ustedes pueden hacer esta prueba que tiene como ventaja que es sumamente fácil, jóvenes, sumamente fácil y no requiere material, equipo o personal especializado. Cualquier humilde productor, cualquier humilde campesino, aunque no sepa leer ni escribir, la puede realizar. Bueno, pero que sí sepa contar, ¿verdad? La puede realizar allá en la sierra más recóndita porque tiene sustrato. Dice, pues yo no tengo una, bueno, en su idioma, ¿verdad? Yo no tengo toallitas, pero yo la voy a hacer aquí con tierrita. Pues hágala con tierrita, señor. Yo no tengo toallitas, pero lo voy a hacer aquí con una hoja seca de plátano. Pues hágala con una hoja seca de plátano como sustrato o varias hojas de, o voy a usar los calzones de mi mujer. Pues use los calzones de su mujer, señor. Tiene la desventaja esta prueba que dura varios días. Tiene que pasar todo el periodo de germinación, que normalmente dura días, y a veces no tienen ustedes disponibilidad de ese tiempo. Les llega, por ejemplo, van ustedes a la tienda de agroquímicos o a la tienda de semillas. Oye, ¿tiene semilla de maíz? Sí, sí, tengo semilla de maíz. A verla, no, pues aquí está. Oye, véndeme ahorita nada más tantito porque le voy a hacer una prueba de germinación. Sí, está bien, te vendo 100 gramos, te vendo 1 kilogramo, ándale, pues llévatelo. Hacen ustedes la prueba de germinación y regresan a los 100 días. Oye, de la semilla aquella de la que me llevé, que te compré 1 kilo, pues necesito que me vendas 200 kilogramos. No, pues esa semilla ya se me acabó. Ahora tengo de esta otra. Pues también me voy a llevar pues 1 kilo de semilla para hacer la prueba de germinación. Y ya cuando regresan otra vez con los resultados de la prueba de germinación, porque sí fue satisfactorio los resultados, ya tampoco la tienda tiene esa semilla. Ese es su inconveniente, que tarda varios días en obtenerse los resultados de esa prueba. Repito, pero tiene las dos grandes ventajas de que es muy fácil y no requiere material, equipo o personal especializado. Y que además se adapta muy fácilmente porque no tiene que ser las toallitas especiales de una cierta marca repito, puede ser hasta los calzones de la mujer o de ustedes mismos, si ustedes quieren. O los calcetines. Bueno, los calcetines no. ¿Tienen alguna pregunta? Jefe de grupo, ¿tiene usted alguna pregunta? A ver, hay una pregunta de Omar Pérez Pacheco. Diga usted. Sí, profesor, en la fórmula para el porcentaje de germinación, ¿qué significa NTS? Número total de semillas. Ok, gracias, profe. Ándele. ¿Alguien más? Ya baje su mano, Omar. ¿No? Jefe de grupo, ya nos vamos. ¿Está bien? Sí, profe. Nos vemos el próximo jueves.